Bueno, gracias Isabel. Sí, efectivamente agradecer también a Cosentino porque no es fácil encontrar una empresa que quiera dar respaldo a lo que estamos haciendo y es muy consciente de la sostenibilidad. Yo soy miembro de la Junta Directiva de ASA, la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, y les agradezco estas conversaciones en realidad, ¿no? Porque es un poco conversar y dar pie a hablar de ciertos temas que cada vez son más urgentes. Creo que el cambio climático todos lo estamos sintiendo, tanto en nuestras ciudades como en nuestros barrios, en nuestra vida propia, ¿no? Cotidiana. Y un poco lo que queremos traer aquí es pensar qué alternativas hay. Como profesionales de la arquitectura y el urbanismo nos conocemos por ser que siempre estamos buscando soluciones, ¿no? Es un poco nuestra razón de ser, es buscar soluciones, alternativas creativas, ¿no? Introducir estos conceptos dentro de nuestra profesión creo que se ha vuelto ya imprescindible. Y por eso queríamos organizar esta sesión en la cual vamos a tratar el tema del diseño, de la adaptación al cambio climático a 3 escalas. También los arquitectos y urbanistas tenemos de singular que trabajamos a muchas escalas y también somos de una visión muy sistémica, ¿no? Es una profesión que tiene esto para aportar y con esta visión positiva de ver qué podemos hacer, qué alternativas de diseño hay. Empezaremos con una escala más territorial, también de un punto de vista un poco académico, con Óscar Carracedo, que introducirá estrategias para la adaptación al cambio climático a escala urbana y territorial, como decía, seguido por la edificación, el aspecto más profesional de nuestra profesión con Raquel, que luego los introduciré uno a uno, pero esta es la idea, que luego bajemos a la escala de la edificación y como colectivo de arquitectos y arquitectas qué podemos hacer desde nuestras herramientas. Y por último, invitamos a José para que venga desde la empresa privada que es ARUP a darnos ya cómo se implementa esto, ¿no? O sea, a través de proyectos y ejemplos reales. Entonces, un poco este era el objetivo de hoy. Y gracias por estar aquí. Aunque sin más, voy a dar la palabra, introducir a cada uno y luego después de la sesión sería bueno abrir un turno de preguntas. Y gracias por estar aquí. O sea que empiezo con Óscar. No sé si vas a pasar aquí hoy las diapos. Sí. ¿Vas a pasar tu presentación? Sí, aquí? Un poco les doy una pincelada de Óscar. Él es director de un grupo o asociación que se llama Resilient and Sustainable Cities Design and Planning y es sobre investigación. Y también es director de un programa que se llama Designing Resilience Global, diseñando resiliencia global. Él es arquitecto, urbanista y educador, experto en transformaciones digitales y desarrollo de empresas. Actualmente dirige el programa Designing Resilience International Research Program y es director el enfoque es la investigación y la consultoría sobre diseño urbano regenerativo, resiliencia climática, temas sobre sostenibilidad futura. Óscar se ha unido a SOG Design como director de diseño y planeamiento de ciudades sostenibles y resilientes y viene de una trayectoria de educación e investigación, como dije antes. He estado 9 años en la National University of Singapore, en Singapur, como director del máster de diseño urbano, codirector del máster de planeamiento, profesor del departamento de arquitectura, o sea, viene de un bagaje de estar 9 años en Asia. Y ahora también aquí en Barcelona ha tenido un despacho profesional, SSA Arquitectos, sobre diseño urbano y ha hecho más de 60 planes urbanísticos aquí y comisiones a escala urbana, muchos proyectos, más de una docena de proyectos de arquitectura y espacio público. Así que, bueno, viene con esta doble perspectiva, tanto profesional como académica. Así que, sin más. Vale, gracias, Carmen, y gracias por la invitación. Bueno, pues yo, como os decía Carmen, voy a dar unas pinceladas más a nivel urbano, de ciudad, y unas ideas, ¿no? Unas pequeñas motivaciones quizás para lo que podría ser, quizás no tanto el proyecto, no tanto para la adaptación como para casi la mitigación de lo que es los efectos del cambio climático, ¿no? Voy a empezar con temas muy generales, pero creo que es importante para hacer para crear un framework, ¿no? de dónde estamos y por qué todas estas medidas, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es hablar de gente, ¿no? Y de unos datos muy genéricos que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Sabemos que la población mundial actual somos unos 7,8 miles de millones de personas y las previsiones dicen que vamos a llegar a 11,2
para el 2100 más o menos. Y sabemos que la población rural, pues actualmente, que es unos 3,4 miles de personas, pero la urbana es algo mayor. Y de hecho hay un año clave, que es el 2007, que es el punto en que la población urbana superó a la rural. Es el momento en que podemos decir que el mundo pasó a ser urbano, realmente, ¿no? Que ya dejábamos de tener la mayor parte de la población viviendo en nuestras áreas rurales y ahora tenemos la mayor parte de la población viviendo en ciudades. Y las previsiones siguen siendo estas, ¿no? Crecimiento de la población urbana y estancamiento de la población rural. Cuando vemos además las tasas de crecimiento de la población, vemos que cada vez van bajando. Pero claro, la población mundial va incrementando, sobre todo en ciudades, ¿no? Con lo que entonces esto nos genera un escenario a tener en cuenta. Cada segundo se unen 2 personas a las ciudades, ¿no? Obviamente las ciudades van creciendo y 1,5 millones de personas pasan a ser urbanas cada semana. O sea, 1,5 millones es la población de Barcelona, ¿no? Cada semana estamos generando una Barcelona nueva. Por año serían hacer 2 Tokios, aquí viene mi influencia asiática, digamos, 2 Tokios, 3,2 Shanghais, 13,8 Singapurs y tengo la parte de Barcelona que son 25, casi 25 Barcelonas, o Bilbao, por ejemplo, por coger otra ciudad, por no coger Madrid, 231 Bilbaos, ¿no? O sea que en un año el crecimiento a nivel urbano y de ciudad es bastante impactante. Además, es interesante ver que el 60% de los lugares que tienen que urbanizarse aún no han sido construidos. El 60%. En los próximos 10 años, ya menos, 8 años, ¿no? Y en 2050 se necesitarán más o menos 1.000 millones de nuevas viviendas para alojar a toda esa población que tiene que aparecer en el mundo y que vendrá a las ciudades. ¿Qué pasa? Bueno, pues que entonces, claro, nuestro compromiso tiene que ser más urbano que nunca, ¿no? Porque, claro, todo va a pasar en las ciudades, o gran parte de la responsabilidad de la sostenibilidad va a pasar en las ciudades, y las ciudades tienen que jugar un papel clave en eso. Pero también sabemos que 3/4 de las emisiones de CO2 pues, se producen en las ciudades. O sea, que tienen sus partes positivas porque van a alojar a cantidad de población, pero emitimos mucho. Y sabemos que los gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, porque hay algunos otros, son la principal causa del cambio climático. Y que si no hacemos nada, pues el incremento no es 1 grado o 1,5 grados como se marcan en los acuerdos, sino que van a ser 3 o incluso más. Se habla últimamente de que pueden ser hasta 4 grados, ¿no? Para el 2100. Bueno, cuando lo miramos a escala global, el sur y el sudeste asiático son los que son más afectados, lo veis por los colores rojos, ¿no? Y anaranjados, son los más afectados, pero fijaros que Europa, bueno, pues la cosa también no pinta bien, ¿no? También tenemos una afectación bastante fuerte, ¿no? A pesar de que 4 de cada 5 personas afectadas viven en Asia, ¿no? Y las futuras también será así. Bueno, entonces, ¿cómo podemos contribuir a hacer que las ciudades sean más resilientes al cambio climático? Pues nosotros, desde el programa que os comentaba Carmen, que se llama Design Science Global, estudiamos y proponemos una estrategia que es propositiva, que no merme el medio ambiente, sino que más bien restaure las cualidades y las devuelva las cualidades medioambientales de nuestros entornos urbanos. Y esto viene inspirado por esta página de un periódico que, bueno, en uno de mis viajes poco sostenibles, cuando vivía en Singapur, estaba viajando a Tailandia y bueno, hojeando el periódico local, me encontré con este anuncio a página completa que decía esto, ¿no? Que esta jungla pues, nunca producirá oxígeno, nunca almacenará carbono o sostendrá vida, ¿no? o vida salvaje, ¿no? Como otras que pueden estar llenas de árboles. Y esto a mí me dolió en el alma, ¿no? Como arquitecto y urbanista dije, no puede ser, esto no puede ser que este anuncio es de un banco, ¿vale? La siguiente página era, estamos subvencionando plantar miles de árboles y entonces, bueno, por eso ponían este contraste. Pero yo me quedé con este mensaje de decir, ostras, pues, las ciudades no son capaces de realmente de producir oxígeno o de almacenar carbono. Yo creo que no es así, ¿no?
Y entonces empezamos a trabajar sobre la línea del urbanismo regenerativo, pensando que la sostenibilidad no es mala, obviamente, pero no es suficiente. ¿No? Sostenibilidad implica sostener, pero ya no tenemos tiempo para solo sostener. Hay que hacer algo más que esto. Y necesitamos un cambio que pase del diseño sostenible al diseño regenerativo. Y el urbanismo regenerativo lo que quiere decir es que no solo busca disminuir el daño de los nuevos desarrollos, del nuevo desarrollo urbanístico o crecimiento de las ciudades, sino poner al desarrollo a trabajar como una fuerza positiva que repare los sistemas naturales. ¿Vale? Trabajamos en forma positiva, de forma que tenemos que empezar a reparar y a reconstruir. El urbanismo regenerativo devuelve las cualidades ambientales a los entornos naturales y a los ecosistemas urbanos. Y aquí os quería lanzar tres ideas y aprovecharé tres proyectos que hemos hecho con tres conceptos que buscan como os decía, más mitigar el efecto del cambio climático más que adaptarnos a él y trabajar más sobre este concepto de la regeneración urbana. El primero es muy obvio, ¿no? Es reinstaurar la naturaleza, ¿no? Es volver a meter la naturaleza en nuestras ciudades. Y este es el proyecto que hicimos en Tailandia, precisamente en Bangkok. Esto es Bangkok, esto es el río Chao Phraya, que es el río que articula toda la ciudad. Y el proyecto consistía en precisamente buscar espacio para el río. El río está en estos momentos construido casi hasta sus máximos bordes y la idea era buscar estos espacios de transición que permitieran dar lugar a nuevos espacios libres para los ciudadanos, pero al mismo tiempo también para tener un efecto regenerativo sobre la ciudad. Bueno, aquí un poco la estrategia es esta idea de que al río se le gana un cierto espacio, le ganamos una calidad urbana al río y además una calidad ambiental. Esto se hizo a través de un proceso participativo, a través de una aplicación donde la gente participaba, nos decían cuáles eran los valores económicos, sociales, etcétera, etcétera, patrimoniales de cada uno de los elementos y de esta manera podíamos llegar a saber dónde relocalizar, dónde se podía densificar, qué podíamos quitar, qué podíamos poner, se podían mapificar una serie de escenarios. Bueno, esto es todo el proceso que íbamos siguiendo para al final hacer una especie como de simulación de cómo esa especie como de regeneración se podía llevar a cabo, ¿no? y cuál sería el impacto a nivel medioambiental dentro de la ciudad, ¿no? Con lo que podíamos llegar a medir qué cantidad de oxígeno podíamos llegar a producir, qué cantidad de carbono podíamos llegar a absorber con las nuevas plantaciones de árboles, qué cantidad de espacio público estábamos generando para la población, etcétera, etcétera. Esta sería la primera propuesta. La segunda acción que nosotros sugeríamos es otra también que es bastante obvia, que es descarbonizar, no decarbonizar, descarbonizar, que en el fondo es implementar soluciones inspiradas y basadas en la naturaleza. Nosotros utilizamos mucho la biomímesis para planificar y diseñar arquitectura y en este caso el proyecto optaba por dos líneas de acción. Primero, basarnos en tecnologías de captura y almacenamiento del carbono, cogiéndonos a una tecnología que se está poniendo a prueba de un físico en Estados Unidos que ha inventado, digamos, esta especie como de filtro que permite pues filtrar el aire y fijar el CO2, ¿no? De alguna manera lo que nosotros evolucionamos de ese modelo era transformar esa fijación del CO2 en mineralización, en conseguir hacer carbonato cálcico, que es lo que tenemos en los grifos cuando se calcifican, pues es un poco eso, ¿no? Y es una manera es una forma que existe en la naturaleza y es una forma natural de fijar el carbono. Y por otro lado, esa era la parte más física o mineral y optábamos por otra alternativa, otra estrategia que era la captura biológica del carbono, que es a través de algas, ¿no? Que seguramente conocéis, que según que microalgas son altamente potentes para captar, absorber
CO2 y bueno, almacenarlo, y luego incluso se pueden transformar en otros productos, ¿no? Desde productos para la industria química hasta incluso la alimentación, ¿no? Este proyecto lo empezamos conceptualmente desde la arquitectura hasta el urbanismo, cubrimos todas las escalas y empezamos casi desde el detalle constructivo, pensando en tres niveles. El primero, el sistema que nosotros llamamos las hojas, ¿no? Porque la idea era crear que las ciudades pasen a ser bosques, ¿no? o selvas, ¿no? Y que cada edificio pase a ser un árbol, ¿no? Y entonces las partes del edificio deberían ser pues esas hojas de los árboles. Dos sistemas en paralelo, basado en estas dos referencias que os decíamos, una basada en los temas biológicos, con algas, unos sistemas de paneles que podíamos recargar, donde podíamos filtrar el aire con el CO2, y otro pues, parecido al que os enseñaba al principio, donde poder filtrar el CO2 y fijarlo. Evolucionamos sistemas arquitectónicos basados mucho en este concepto de que la forma follows carbon, ¿no? Sigue el carbono. Pues hicimos mucha simulación, mucho prototipaje de cuáles son los módulos que podemos agrupar y sumar, de forma que la propia arquitectura podía acelerar el proceso de captación y absorción del carbono, o sea, con estudios muy técnicos de cómo el viento, por ejemplo, pasaba en medio de estas ordenaciones, y proponíamos esta idea de que un edificio sería un árbol y la suma de edificios podía llegar a ser un bosque, ¿no? Y podíamos llegar a tener una cierta conclusión de qué cantidad de carbono podríamos llegar a absorber con una ordenación de este tipo y, por defecto o por extensión, calcular qué cantidad de estos desarrollos necesitaríamos para poder, por ejemplo, en este caso, absorber la cantidad de emisiones que tienen en Singapur, ¿no? Y no resultaba imposible, ¿eh? No es que fuera fácil, pero no resultaba imposible. En el fondo era responder a esta premisa que os comentaba antes, con esta idea de que esta jungla sí que produce oxígeno y sí que almacena carbono. Y por último, porque ya quiero cerrarlo, simplemente hablaros de otra estrategia, que es que cuando hablamos de ambientes urbanos, pues claro, ya tienen algo de estas dos propuestas que os he enseñado, pero sería trabajar a través de enclaves sinérgicos, ¿no? A través de enclaves que generan de pequeñas operaciones que generan digamos que influyen en su ámbito inmediato, pero al mismo tiempo son capaces de transformar a gran escala, ¿no? Y en este caso pues, os quería enseñar un proyecto que hicimos en China, en una pequeña pueblo de pescadores en Hainan, donde la estrategia precisamente era como que los recursos son limitados, la estructura urbana también lo es más sensible, etcétera, etcétera. Pues la idea era un poco seguir este modelo de insertar dentro de la estructura urbana pequeños elementos que son más comunitarios, fácilmente construibles a través de elementos materiales locales, etcétera, etcétera, que generaran espacios sociales de interactividad entre los propios vecinos, ¿no? Con una especie como de modulado y de ensamblaje relativamente sencillo, pero que fueran espacios que cuando estamos en épocas de tranquilidad pues funcionan como referentes sociales, pero bajo los efectos en este caso de tifones y de efectos de cualquier elemento de cambio que tenga que ver con el clima, pues podían servir de refugio y escape para estas comunidades, ¿no? Y aquí quedan un poco reflejados estos elementos, ¿no? Y de qué manera esta población podría llegar a evitar, ¿no? Lo que es la inundación que habitualmente pasa pues, 1 o 2 veces al año en esta población, ¿no? Bueno, y lo dejo aquí. Básicamente estas son las imágenes con las operaciones de cómo quedan insertadas dentro de lo que son los tejidos, pero lo que quería un poco transmitir son estas ideas de que con pequeñas estrategias a veces podemos conseguir pues, que las ciudades no son simplemente reaccionan al problema, es decir, no solo necesitamos adaptarnos a veces, sino que a veces también
podemos optar por intentar regenerar y devolver al medio algo de lo que le hemos quitado en este proceso, ¿no? Y entonces sería un poco esta idea del urbanismo regenerativo que os comentaba. ¿Aquí o te quedas ahí? ¿Te quedas ahí? Porque la cámara está allá, ¿no? Bueno, muchas gracias, Oscar. Como les dije al final de las intervenciones, preferimos hacer todas las preguntas y comentarios para ir más rápido. Y bueno, ahora le toca el turno a Raquel Guerra Aragonés. Ella es fundadora de una asociación que se llama Architects Climate Action Network en España. Y es arquitecta, activista e investigadora multidisciplinar. Cursó sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Técnica de Oriente Medio, METU, en Ankara. En 2008 fue premiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón como representante española en el Foro Internacional GYE de Jóvenes Investigadores, donde recibe formación sobre sostenibilidad, cambio climático y la sociedad de las 3 Rs, reducir, reutilizar, reciclar, mediante workshops con el cuerpo diplomático japonés, comunidades y autoridades locales. Ha participado en proyectos de investigación I+D+I, patentes, programas universitarios y conferencias en centros como el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción en la línea de materiales, el grupo de investigación ABIO-UPM, Diseño Bioclimático para un Entorno Sostenible, ella es miembro de este grupo, ¿no? En la línea de envolventes vegetales y el Centro de Investigación e Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, del que es miembro en educación. Espera si no me dejo algo. Estos currículums son muy buenos. Actualmente trabaja como investigadora en la startup europea 2050 Materiales en temas relacionados con circularidad y descarbonización en la arquitectura y construcción. Y por último, colabora con Urban Resilience Research Network, URNET, como miembro de su comité ejecutivo, ANIFA Education, Academia de Neurociencias para la Arquitectura de Estados Unidos, y Urban Climate Change Research Network, que es un hub europeo sobre investigación. Y en 2021 funda ACAN, Spain, como el grupo regional en España de lo que se llama Architects Climate Action Network, que nace en el Reino Unido, a fin de proponer acciones colectivas a nivel nacional e internacional contra el cambio climático en el sector de la construcción. Gracias, Raquel. Bienvenida. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Ya nos hemos conocido en el Pica Pica Networking, que hay que patentarlo. Muchas gracias a Cosentino, a Asa, y un verdadero honor compartir espacio con José de Arup y Óscar de Singapur. Bueno, mi presentación, más que daros un decálogo de el recetario para afrontar el cambio climático, es cómo entre todos hacemos que la gente se active. Cómo, siendo profesionales, desde nuestra profesión, en nuestro día a día, sin ponernos una chapita y salir en una demonstration o manifestación, cambio climático, no, en nuestro día a día. Ahora, cómo cuando vuelvan ustedes a sus casas haya algo que le haya removido, o si ya venían removidos, que sepan que somos muchos, y se lo trasladen a más personas para que podamos cambiar la situación. Es la única manera, de forma individual y puntual, no podemos mitigar el cambio climático. Anteriormente hemos estado hablando de ¿estamos a tiempo? Pues el canario a lo mejor no llega. Pero mi opción es, vamos a intentarlo, vamos a seguir probando, tenemos mucha tecnología. Pero realmente lo que necesitamos es sentido común. Entonces, vengo a hablaros primero un poco de ACAN, de ese activismo, al mismo, o sea, realmente cómo me active yo en este sentido, o sea, qué puedo hacer yo y cómo podemos hablar de forma colectiva y cambiar las cosas. Bueno, como Carmen ha comentado, ACAN se fundó en Reino Unido. Voy a hablar un poquito de reflexiones, cambio climático, muy rápidamente, porque primera parte voy a hablar de ACAN, de esta organización, simplemente como muestra de cómo activarnos. La segunda, reflexiones muy sencillitas sobre mitigación, adaptación en diseño. Y la tercera, sobre gente ACAN, qué podemos hacer la gente desde ACAN, una startup en la que estoy colaborando. Bueno, esto del cambio climático, miren la fecha. O sea, allí ya estábamos hablando de emisiones. El IPCC ya van por el 26. O sea que esta gente no sé la paciencia que tiene repitiendo lo mismo. Ha pasado Le Corbusier, toda esta gente que tuvo otras prioridades. Y estamos donde estamos. Idea un poco de las emisiones globales.
una imagen muy sugerente y bueno, en el 2021, 2022 seguimos en la misma dinámica. El tiempo está acotado, o sea, esto es una cuestión de 4, 10, 12 años y seguimos sin reaccionar. Por tanto, la gente que realmente quiere hacer algo, tenemos bueno, más que termómetro, cronómetro en la cabeza. O sea, esto de la ecoansiedad, o sea, pasas de cuando ya te das cuenta, en mi caso, ¿por qué me di cuenta? Pues por lo que hemos estado hablando. Yo estuve viviendo en Vietnam, entonces cuando todos los días vas con el agua por aquí, la piel te afecta el agua porque está contaminada, porque está salinizada, tienes que salir con un paraguas no porque no te guste tu color de piel, sino porque si miras 3, 4, 5 minutos, y no exagero, el sol te quema la retina. Has hablado del sudeste asiático, en rojo, esos colores que veíamos. Ellos lo tienen ya bastante difícil en adaptación, en mitigación, o sea, tienen un agujero de ozono direccionado en Ho Chi Minh. Nosotros, aquí en España, joder, todavía estamos relativamente a tiempo de empezar a hacer cosas. Entonces, bueno, ya habéis oído, 1 grado, grado y medio. Algo que me llamó la atención, el permafrost. Uno empieza a leer. Si no hemos sido capaces de gestionar un virus contemporáneo o de un laboratorio que no sabemos dónde ha salido, ¿cómo vamos a gestionar virus del Pleistoceno, por ejemplo? Es decir, si la capa se va descongelando, esto también supone liberación de bacterias. Entonces ya supongo que empezarán a sentir como esa ecoansiedad y también de decir, vamos a ver, me toca pagar los platos rotos de otras generaciones y encima hay un tapón generacional. Es decir, ¿qué porcentaje hay de profesores de más de X de edad? ¿Qué ha pasado en el COP26? ¿Qué representación hay? Es decir, a las nuevas generaciones tampoco nos dejan hacer algo. Me está saliendo esta de Greta Thunberg. Voy a pasar un poco rápido. Entonces, pues bueno, pues supongo que mis compañeros británicos pues sintieron algo así y pues formaron este network, que ahora ya allí es asociación. Entonces, bueno, pues somos una red internacional de personas dedicadas al ámbito de la construcción o que nos interesa el ámbito de la construcción, no necesariamente arquitectos, porque creo que lo que necesitamos es una visión y aceptación multidisciplinar por parte de los arquitectos, de aprender y aceptar otras profesiones. Y nuestro objetivo es este. Bueno, vamos a juntarnos todos los pececitos que estamos preocupados y vamos a empezar a atacar de la forma más, saludable. Para que tengáis un poco un mapa de cómo estamos divididos. Yo empecé pues, en España en el 2021 y una reflexión general. Para que esto funcione, asociaciones, networks, industria, tiene que haber transferencia de información, porque si no vamos a seguir en la involución de la especie. ¿Por qué evolucionan los cerebros? Neurológicamente, ¿por qué evolucionamos como especie? Porque transmitimos la información. Cuestión de supervivencia. ¿Qué hemos estado haciendo en 20, 30 años? Lo contrario. Individualmente, mi ego. Entonces, la base del cambio climático es entender eso. Eso es lo sistémico. Entonces, pues bueno, la red que mis compañeros en Reino Unido han conseguido es de asociaciones, networks, universidades que intercambian información, que se apoyan, que nadie compite con nadie e intentan dar apoyo, también psicológico, a los compañeros que de alguna manera se dedican a esto. ¿Qué es ser un activista, un arquitecto activista? Pues el momento en que te sientas y le explicas a tu cliente, oye, mira, no voy a aceptar tu proyecto porque, mira, esto tiene estas emisiones. ¿Y qué significa que un proyecto tenga unas emisiones o que estemos contaminando? Que afecta a nuestra salud. O sea, lo que hemos perdido, o al menos el norte, es en eso, que no nos damos cuenta que nos estamos perjudicando a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestro manifiesto? Pues la descarbonización ya, la regeneración ecológica, que ya Óscar os ha hablado de ella, no es simplemente aspirar al net cero, sino que los edificios sean regenerativos, que nuestro urbanismo sea regenerativo, y la clave es la naturaleza. Y no por ponernos románticos, es que está demostrado que regeneran. Y, por último, la transformación cultural. Esto que os estoy diciendo, cómo nos activamos entre todos y este tipo de eventos que está haciendo Cosentino, que hagamos un networking en el que empecéis a conectar y lo importante no es lo que hagamos en Acan, sino lo que surge fuera de Acan. Es decir, nos hemos conocido, tenemos ciertas inquietudes y decimos, pues vamos a ponernos a hacer esta iniciativa o este proyecto. O sea, que lo que han movilizado mis compañeros en Reino Unido es este grupo de gente que con una excusa de una actividad en Acan, fuera de Acan, hacen actividades que realmente tienen un impacto. Bueno, esto simplemente
que me estoy enrollando mucho, nuestros valores y principios, principalmente transparencia, y lo que hemos hablado antes, que voy a ir más rápido. ¿Cuál es el origen de la crisis climática? Pues es que son nuestros valores, nuestra crisis de valores. Es que la pirámide está invertida. Cuando con una persona no puedes razonar, o sea, es más importante que Bezos, creo que es Bezos, ¿no?, que estemos invirtiendo para este turismo astronómico y no nos demos cuenta, nos estamos preocupando ya por otro planeta y no el que tenemos, pues yo creo que, oye, la crisis de valores es nuestra. Esto lo escuché muchísimo en la escuela de arquitectura. Tú no te preocupes, lo cambiamos y es palabra de arquitecto, amén. Pues ese ha sido el problema. Entonces, pues bueno, volviendo un poco a lo mismo, que esto hay que cambiarlo. O sea, nuestra sobredosis de ego, pues ahora nos intoxica. Y ya hemos pasado a ser negligentes, estamos perfectamente informados. Simplemente que lo evitamos por razones X. Hemos hablado de estrés postraumático. Curiosamente, Walter Gropius hizo un tipo de arquitectura derivada de un tipo de condición neurológica, de estado. Es decir, los grandes maestros vivieron unas circunstancias relativamente parecidas a nosotros. Lo que tenemos que ver es cómo resolvieron problemas, no un copy-paste de la Tourette de Le Corbusier o hacer lo mismo, porque eso tuvo sus consecuencias. Empatía. Eso también nos falta un poquito, ¿no? Bueno, aquí un poco... esto del trauma del movimiento moderno es algo que hoy en Japón, que nos decían a los occidentales, es que no lo habéis superado. O sea, no somos capaces de reinventarnos o de plantear un nuevo movimiento, pero no con alas de grandeza, sino es que es urgente hacerlo. ¿Cómo es posible que las universidades, y más aquí en España y en Europa, que son núcleos de intelectualidad, ¿no?, y de conocimiento, y que no hayamos entre todos globalmente una universidad que haya dicho, oye, planteamos una metodología, planteamos globalmente qué era la Bauhaus, estamos haciendo, o sea, hablamos en la Unión Europea de la New European Bauhaus. O sea, no somos capaces tampoco de buscar otro nombre. A esto me refiero con el estrés postraumático que yo creo que tenemos con el movimiento moderno o complejo. Bueno, pues finalmente, por tratar de terminar, una reflexión sobre la manera en que seguimos enseñando en las escuelas, de una forma muy conservadora. Y las reglas del juego han cambiado. Entonces habrá que dar apoyo también a los profesores para que esto cambie. Y para eso hay que echarle coraje. Bueno, esta es mi presentación de ACAN. ¿Es necesario unirse a ACAN España para cambiar las cosas? No, de verdad, salgan de aquí, lo importante es transferirlo. O sea, el virus es el que creemos nosotros aquí. O sea, ya hemos aprendido cómo se transmite un virus, pues hagámoslo con esto. ¿Qué es lo que le inquieta? ¿Qué es lo que le mueve? Y colectivamente hagamos algo. Ahora, esto es una traslación directa, o sea, perdonen por la maquetación, de lo que a mí se me pasa por la cabeza cuando yo pienso cambio climático, adaptación, mitigación, que es el tema de esta jornada. O sea, más que darles las soluciones, yo les voy a dar una serie de píldoras o ítems para que cuando vuelvan a su casa, si no lo conocen, que yo creo que sí, empiecen a investigar, empiecen a llamarle la atención a algo. Primera reflexión. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo todos estos cromos? Que está muy bien. Objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el medio ambiente. No, emergencia climática. O sea, todo esto, veis aquí que el objetivo, aquí Climate Action. ¿Cómo puede ser Climate Action el objetivo de desarrollo sostenible 13? Quiero decir, si no tenemos planeta, ¿cómo vamos a poder desarrollar los demás? Entonces, volvemos yo creo que un poco sin desprestigiar todo el trabajo que se está haciendo y demás. O sea, hay que centrarse. Cambio climático, emergencia climática. Y bueno, pues ya hay algunos estudios del reciente informe del COP26, no, perdona, del IPCC, pues haciendo esa comparativa. Bueno, pues bien, está bien la comparativa, pero quiere decir que es que la prioridad es el cromo 13. Bien, Óscar ya ha introducido un poco lo que es el cambio climático, cómo puede afectar a nivel urbano. Entonces, esto es como un collage de ideas. O sea, por un lado tenemos que tener claro que el cambio climático afecta a todas estas variables.
es decir, a todas estas condiciones climáticas. Y luego pues tiene sus efectos medioambientales, el impacto en edificios, y estamos aquí. O sea, que es que suba la temperatura nos altera, y muchísimo, y nos estresa. Entonces, pues bueno, necesitamos desde la arquitectura, que ya desde el urbanismo ya lo hemos hablado, hay una metodología simplificada en la que se analizan vulnerabilidades, mitigación, adaptación, que nosotros en arquitectura todavía no hemos procesado. Lo siguiente, el compañero ha hablado de diseño regenerativo. Yo lo amplío a pensamiento. ¿Por qué? Porque pensamos de forma lineal, se inculca en las escuelas a que la gente piense de forma lineal. De esa manera no vamos a tener un brainstorming de ideas. Entonces el pensamiento regenerativo también habla de eso, del pensamiento arborescente, y de alguna manera es lo que tenemos que aplicar a nuestros proyectos. Aquí como palabras claves. En el Pica Pica Networking hemos estado hablando de la visión holística. Es decir, cuando uno solo piensa que mi problema es solo el edificio y no me integro en el superplan ambicioso que mi compañero ha hecho a escala urbana, ya vamos mal. Y a escala de edificio hay más escalas. Es decir, tenemos el edificio como tal en conjunto, pero es que ya tenemos también los materiales. Es decir, los materiales, sabéis que en temas de descarbonización y de circularidad son esenciales. Entonces, no es suficiente con tu proyecto global. Y también tenemos que pensar en el site. Es decir, en obra, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos los residuos? Vuelvo para atrás. Hemos hablado ya de empatía, es decir, la fiebre de esta arquitectura icónica de los últimos 20 años. ¿A qué nos ha llevado? O sea, la arquitectura icónica, puntualmente como acupuntura urbana para reactivar determinadas zonas y demás, muy bien, pero si todos nos da por sacar a pasear siempre nuestro ego, pues estamos donde estamos. Es decir, hemos hablado antes de cómo es posible que tengamos asignaturas de sostenibilidad en arquitectura o de bioclimática en las universidades que sea 5 créditos, pero si es algo transversal, orientar un edificio es cuestionable. ¿Para qué estamos los arquitectos? ¿Esto realmente se enseña? No. No, porque no es lo esencial. El confort higrotérmico y demás se enseña, pues una asignatura sí. Entonces, quiero decir, hemos perdido el norte. Yo cuando veo proyectos o hablo con gente, siempre me imagino una balanza. Y digo, vamos a ver, ¿está hablando de ego? ¿Está hablando de personas? ¿Está hablando de qué? Y eso, pues para mí me parece muy práctico. La cuestión de escala es en esa visión holística. Región, distrito, región, ciudad, neighborhood, distrito, las otras 3 que he dicho a escala arquitectónica. Tenemos que empezar a concebir nuestro entorno y nosotros mismos con un ecosistema. Y como ecosistema, ¿qué quiere decir? Respeto también entre las especies. Hablamos antes de salud en los materiales. Es muy poquito respetuoso que las escuelas no se nos enseñe que los materiales son peligrosos. Esto no tiene que ver con el cambio climático, pero es ahí el desdén que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Qué es clave también en adaptación? Por cierto, no hemos explicado la diferencia en adaptación y mitigación, pero deduzco que más o menos lo entendemos, ¿no? Pues en adaptación es fundamental pensar en la zona geográfica, en la región geográfica. Y ha nombrado Carmen, pues bueno, que el gobierno de Japón me dio la oportunidad de participar en un workshop allí. Son maestros para construir comunidades resilientes. Como un niño de 6 años tranquilamente te pueda explicar lo que es un terremoto, lo que tienes que hacer, y con una madurez tremenda. Creo que uno de los problemas es que no tratamos a la sociedad con madurez y que lo que pensamos es que hay que moldearla, le damos un montón de información, les cortamos las alas en vez de dar estrategias, herramientas para que si vuelven a tener otro shock, es decir, otro shock puede ser climático, puede ser una guerra, sepan reaccionar. Tengo mis dudas que en Occidente estemos preparados para el cambio climático como pueden estar en el sudeste asiático o en otros lugares. Y la clave es esa. Formación, no tanto educación, no hay que moldear a la gente, hay que empoderarles para que tengan sus propias ideas y para que contribuyan. Y la última reflexión es esto de conscious architects, conscientes del clima, conscientes de las personas, más bien es responsabilidad. En cuanto a adaptación, yo creo que lo que hay que pensar es que hay que repensar las zonas climáticas. O tal y como las concebíamos, el clima ha dejado de ser estático.
O sea, estático me refiero que, bueno, tenemos, en España son 4 estaciones, ¿no? Y más o menos, para cada estación le asocias una temperatura. Ahora ya no. Ahora ya tenemos que estar preparados para eventos extremos, o sea, pues heat waves, flooding, etcétera. Por tanto, tenemos que repensar también la bioclimática y, por tanto, ejemplo, nuestro código técnico. Nuestro código técnico contempla cuando tenemos estas olas de calor, cómo vamos a aislar los edificios, cómo vamos a protegerlos. Por tanto, necesitamos también formación en arquitectura de cómo se hace un análisis de riesgos dentro de este paraguas de la gente que domina la parte de urbanismo, para que esté en consonancia y entenderlo, porque vosotros sí lo entendéis como urbanistas, pero los arquitectos nos cuesta. Y, por tanto, tener herramientas para manejarlo. Un ejemplo de cómo podría ser mentalmente esa visión holística. Lo primero, tener esto en mente, que yo estoy aquí, pero no me puedo olvidar de lo que ocurre aquí. Y si esto no es lo suficiente ambicioso, pues tendré que hablar con mi compañero y plantearle algo más. Entonces, bueno, este es, por ejemplo, pues bueno, en caso de altas temperaturas, ¿qué se puede hacer a distinta escala? En amarillo podéis ver a escala de edificio, pues, trabajar con la envolvente, que ya sabemos a lo que es, pues cooling, enfriamiento, y luego pues a escala perdóname que ya os mezclo, lo podéis ver aquí en color rojo, pues bueno, mucho green infrastructure, es verde, lo de las NBS, las Nature Based Solutions, las cubiertas, las fachadas vegetales, creo que lo hemos dicho antes, hemos estado hablando de ello. No sirve con que un edificio digas, yo planto 4 árboles o planto una fachada vegetal. Tiene que estar en consonancia con una verdadera infraestructura verde y también de agua. Sigo avanzando. Otro mapa general. Es decir, ya vamos teniendo ciertas directrices de lo que se puede ir haciendo. Pues ante este clima cambiante, tenemos que analizar los posibles efectos y riesgos, medidas de adaptación, y no nos olvidemos que mitigación y adaptación deberían de ir de la mano. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Respecto de mitigación, pues cuando hablamos de mitigación no solo hablamos de eficiencia energética, creo que los últimos años y nuestra normativa se centra muchísimo en eficiencia energética y nuestro código técnico prácticamente es en lo que se basa. Tenemos que hablar de descarbonización, de ese carbon management, también de circularidad. Entonces, bueno, pues esto es lo que solemos hacer y esto es lo que se debería hacer. Primero, evitar construir, que eso ya a los arquitectos nos duele. Y lo segundo es rehabilitar, rehabilitar y rehabilitar, que también se puede rehabilitar de una forma muy creativa. Bueno, estas son algunas ideas sobre circularidad. Y nuevamente, sobre circularidad, quiero decir que este tipo de esquemas o de simplificación metodológica es a lo que los arquitectos en conjunto deberíamos de llevar. Y por último, hablaros de qué es lo que hace la gente ACAN. Pues como os decía, la gente ACAN es un punto de encuentro. Nos hemos juntado unos cuantos y la universidad, la UIC, nos ha propuesto desarrollar un máster de diseño arquitectónico y cambio climático, es decir, y estos somos gente ACAN, somos arquitectos. Pues bueno, es el tipo de las cosas que podemos hacer. ¿Qué más cosas? Una startup. Nos juntamos un grupo de chipriotas, de indios y de españoles y buscando herramientas para la descarbonización del sector de la construcción. Estos porcentajes ya son alarmantes, ¿no? El nivel de responsabilidad que tenemos en el sector de la construcción, pero si lo piensan, también es una oportunidad de acción. Esto se refiere a la taxonomía europea, lo que hemos hablado de cómo nos movilizamos cuando el mundo de las finanzas se ve limitado. Y por último, pues bueno, contaros en la situación que yo creo que aquí en España estamos. Yo creo que estamos todavía aquí, pensando muchísimo en eficiencia energética. Algo de descarbonización donde hay que llevar es aquí, y aquí es donde necesitamos mucho conocimiento sobre materiales. La siguiente cuestión es, para que un arquitecto se plantee herramientas concretas en cuanto a construcción, materiales y demás,
tenemos cierta orientación en cuanto a diseño sobre, a través de las certificaciones, la fiebre de las certificaciones, ¿no? Miren todas las que hay. Y luego aparte tenemos un montón de documentación sobre materiales que tampoco sabemos gestionar. Entonces también es verdad que cuando al arquitecto se le pide, oye, construye más sostenible, construye de una manera más consciente hacia el cambio climático, es que lo tenemos difícil, ¿eh? Porque no hay criterios homogenizados, es decir, hay muchas certificaciones que son como guías, pero tampoco es de obligado cumplimiento. ¿Y qué se hace? Rascar puntos al final. Entonces, ahí la dificultad. ¿Qué es lo que hacemos a través de nuestra startup? Pues crear una biblioteca de materiales en las que tenemos en cuenta la circularidad, el carbono y la vida útil tanto del material como del edificio. Vida útil del edificio es algo que tenemos ya que manejar. Es decir, ya no es solo que diseñes el edificio y luego piensas al final cómo se van a gestionar esos materiales y cómo se pueden reciclar o no. Al final no, es que desde que diseñas el edificio ya estás de alguna manera contaminando. ¿Por qué? Pues porque esos materiales ya se han producido en determinadas condiciones y ya han producido un consumo energético considerable. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que hacemos y no sé si da tiempo, quería enseñaros una demo de cómo se utiliza esta herramienta con los productos de Cosentino. Pero si vamos mal de tiempo... ¿Cuánto dura? 5 minutos, lo que tarde en... Una apreciación que se me ha olvidado comentar es, aquí debería estar representada también la industria. Yo creo que lo que nos falta también es diálogo entre urbanistas, arquitectos, industria, fabricantes. Entonces, bueno, es también nuestra plataforma es lo que intenta hacer. Les ofrecemos tanto a diseñadores como a fabricantes, a los fabricantes que listen sus productos y a los diseñadores que, bueno, pues encuentren qué productos y los puedan comparar según criterios de sostenibilidad. Es decir, qué documentación ofrecen los fabricantes para que yo pueda elegir un producto u otro. Vamos a empezar con Cosentino. No solo porque estemos aquí, sino porque ofrecéis las EPDs, lo que se llama Environmental Product Declaration. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros es fundamental, porque es como el certificado que te dice si, qué tan sostenible es un producto. Entonces, como veis en la plataforma, bueno, podemos elegirlo por producto, por material, por aplicación. Y luego, pues por ejemplo, creo que habéis sacado esta última línea de productos. Podemos ver sus características, es decir, la aplicación que tiene. Y luego, qué documentación el fabricante nos facilita. Esto es una EPD. En español, EPD y PD en inglés. Entonces, claro, ¿qué dificultad tenemos los arquitectos? Pueden ver que son 28 páginas. ¿Cuántos productos hay en un edificio? Y cada producto es una combinación de materiales. O sea, ¿cómo podemos cumplir los deadlines de proyecto, analizar el producto uno a uno y valorar si realmente es sostenible? Pues la idea de esta plataforma es que toda esta información que ustedes ven aquí, muchísima, muy interesante, pero para leer solo un material, pues cuando llegamos a la parte compleja de culturilla general sobre metrics en cambio climático, que es ya por aquí, y aquí estamos hablando de los módulos, del material, es decir, cómo se va respecto de su ciclo de vida, esto es a lo que me refería, extracción, transporte y demás, pues ya aquí es donde los arquitectos pues probablemente nos empezamos, perdonad, aquí, cuando empezamos a ver números. Esto es clave para entenderlo. Imagínense tener que entender esto y compararlo con todos los productos y materiales que tenemos. Pues lo que intenta hacer la plataforma es simplificarlo. Es decir, si vemos aquí las especificaciones, pues ya lo tenemos simplificado. Y si queremos compararlo, a ver, no lo veo, a ver, ¿dónde?
gracias. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues intentar hacer un rating, porque aún así cuando vemos demasiado número, es decir, seguimos optimizando la herramienta para que sea más fácil para los arquitectos. Y por último, estamos desarrollando herramientas, por ejemplo, vamos a poner aquí, para los arquitectos. ¿Qué herramientas? ¿Cómo entendemos el impacto medioambiental de un edificio? Pues si me hablan en estas unidades me pierdo, pero si yo me hago una idea ya en grados es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos desarrollando esta herramienta para que el arquitecto pues dé más o menos directrices de cómo se puede construir su edificio y qué impacto puede tener en cuanto a materiales. Aquí podéis verlo, qué materiales contaminan más, qué materiales menos. Entonces, bueno, pues es básicamente lo que desde esta startup queremos hacer. ¿Qué es lo que hacemos también? Pues básicamente terapia de grupo, lo que estamos haciendo aquí. Hace 3 semanas tuvimos una reunión con diseñadores y son ellos los que nos dicen las herramientas que necesitan y nos dicen qué fabricantes quieren que estén en las plataformas porque son los más transparentes. Entonces, pues bueno, cada semana nos llega una carta como de los Reyes Magos diciéndonos qué quieren que desarrollemos. A eso creo que se le llama pensamiento regenerativo. Es decir, es colectivo. Y esto es una startup, es decir, les estamos enseñando nuestra cocina, ellos la suya, y estamos intentando crear algo que bueno, nos facilite la vida a todos. Finalmente, pues nada, muchas gracias y creo que me he enrollado mucho. Muchísimas gracias, Raquel. Pues seguimos adelante con nuestro último invitado. Gracias por estar aquí desde Madrid también. José Márquez Santoyo, él es arquitecto y con un máster en arquitectura. Está colegiado tanto en España como en Inglaterra, por lo tanto es miembro del RIBA y es profesor también de arquitectura en la Facultad de Diseño de Birmingham. Y actualmente es el responsable del equipo de arquitectura, especialidades en la oficina de Madrid de Arup. Tiene 16 años de experiencia como arquitecto en todas las etapas de proyecto, con habilidades demostradas de diseño y de gestión. Su experiencia incluye una amplia gama de estrategias de licitación tanto en el Reino Unido como en España, y la experiencia adquirida durante sus primeros años de profesión le ha aportado una amplia comprensión de los materiales y los métodos de construcción y le ha ayudado a adquirir un enfoque técnico y pragmático de la profesión desde la macro hasta la microescala. José ha liderado el equipo de diseño conceptual para el desarrollo de la nueva sede de Arup en Londres, además de un proyecto prototípico de energía en el Reino Unido, el diseño y la entrega de una estación de metro en Riad, en Arabia Saudita, así como el concepto de desarrollo de una estación de alta velocidad en el Reino Unido. Se unió a Arup en 2016 después de adquirir una considerable experiencia trabajando con firmas como Mosesian & Amp Partners y Heatherwick Studio en Londres. Así que un placer tener la parte más práctica de implementación de lo que es diseño y acción climática a través de los proyectos de Arup en Madrid. Gracias Carmen. A ver, voy a intentar, bueno, primero gracias por estar aquí, a mis compañeros, porque como siempre se aprende muchísimo. Yo vengo a estas charlas para aprender yo. Y luego ya si puedo decir algo, pues bueno, y la gente no se me duerme, mejor. Si no me escucháis bien, me lo decís porque suelo ir bajando el tono. Pero, a ver, cuando tú estabas hablando decía, bueno, ¿y ahora qué hablo yo? Porque, o sea, si este es el día a día, estos son los problemas que tenemos, y cuando un cliente, normalmente en nuestro caso privado, llega y nos encarga un edificio, pues si es un buen cliente, tienes la mitad del trabajo hecho. Si es un cliente normal, ahora vas y le coges los cuernos al mismo. Y si es un cliente, como muchos que hay, pues ahora va y le hablas del cambio climático a tu cliente. O le dices a tu group leader que es que no quieres hacer ese proyecto, porque es que no es climáticamente viable. Y dice, bueno, pues el mes que viene no te voy a pagar, porque tampoco es económicamente viable, José. Entonces, al final, después de entender más o menos la problemática, si es que la hemos entendido, pero sí sabemos que hay muchísimos inputs, todos los que nos acabas de contar, lo que nos ha contado Óscar. Lo que os voy a enseñar hoy
como decíamos anteriormente, es política de libros abiertos. Os vamos a enseñar nuestra cocina. Es decir, tenemos un problema, tenemos que hacer arquitectura y hacer diseño multidisciplinar y a ser posible construirlo, de eso vivimos, pero tenemos que hacer algo, porque si no vamos a vivir de esto muy poco, es que nos vamos a ir al carajo antes de tiempo. Entonces lo que os queremos enseñar, o lo que quiero enseñar hoy, es una herramienta o una serie de herramientas. Decíamos antes, a lo mejor no se trata de hablar de recetas. Yo os voy a enseñar una receta, la nuestra, más o menos acertada, más o menos equivocada, pero es la serie de estrategias y metodologías que estamos implementando a nivel global y en concreto en Madrid, para no solo que yo me entere de qué va la película, sino que mis compañeros, los más juniors, los más seniors, se enteren de qué va esto, y si yo mañana me voy a otra empresa o decido que me voy a dedicar a la apicultura, tengamos un sistema que sea capaz de, más allá de egos, más allá de una arquitectura egocéntrica, sea una arquitectura interesante desde muchos puntos de vista, pero sobre todo sea una arquitectura consciente desde el punto de vista sostenible y comercial también. Nosotros nos dedicamos a hacer grandes edificios. Esto es lo que hace mi empresa. A veces me voy a la cama y digo, bueno, a lo mejor me gustaría hacer casitas en la sierra, sería más feliz. Pues a lo mejor sí, pero bueno, me dedico ahora mismo a esto. Llevo muchos años dedicándome a esto y es lo que más o menos sabemos hacer. Entonces, ¿cómo sin ser cínico entendemos un problema y le intentamos dar una solución o una respuesta real, más o menos acertada, pero real? Porque todos esos edificios son los que tenemos en marcha ahora mismo en Madrid. Tenemos un edificio en Chipre, tenemos un parque logístico en Madrid, varios edificios en Madrid también, algunos centros comerciales, algunos centros deportivos. Cada uno, de alguna u otra manera, intenta responder a lo que os voy a enseñar ahora. Y no es esto. ¿Vale? A ver, aquí. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de adaptación al cambio climático? Es decir, nos empezamos a hacer preguntas. Hace unos cuantos años empezamos o empujados, por suerte, por nuestra propia casa, que desde un punto de vista, creo que bastante responsable, empezó a mover este tipo de estrategias y a darle un valor importante no solo a la descarbonización, sino a la regeneración en nuestros diseños. Empezamos a entender estrategias de sostenibilidad. Efectivamente, no es solo sostenibilidad, pero bueno, vamos a empezar por algo, porque es que vamos tarde, ya, pero es que eso es inevitable. Vamos a empezar por ahí. Y nos preguntamos, ¿sostenibilidad de qué? Obviamente medioambiental. Pero es que cuando un edificio es sostenible, tiene que ser medioambientalmente sostenible, tiene que ser socialmente sostenible y, joder, por supuesto, tiene que ser económicamente sostenible. Si no, no hay edificio o no hay próximo encargo. Y estas son también estrategias de adaptación al cambio climático. El cambio climático tiene o viene de un problema medioambiental, pero trasciende a un problema social, obviamente, y es un problema económico de primer nivel. Entonces, esa sostenibilidad la intentamos plantear en esa metodología que os cuento. ¿Y cuál es el plan de acción? Porque la charla que nos ha dado Raquel, ¿verdad? La charla que nos ha dado Raquel, yo más o menos me siento muy identificado porque llevamos mucho tiempo hablándolo, pero esta no es una foto mía, pero podía ser yo perfectamente hace, no sé, 5 o 6 años, cuando entré en Arup. ¿Por dónde empiezo? Eso es lo que tú decías, joder, ¿y ahora qué hacemos? Vale, eso está muy bien, nos vamos a morir, pero ¿cómo lo evitamos? Entonces empezamos a entender una metodología que, más allá de hacer edificios bonitos, que al final es que lo tienen que ser también, porque comercialmente tienen que ser interesantes y no tienen nada que ver con edificios grandilocuentes, sino que cumplan una cierta función, no solo funcional, sino emotiva y también humana. Pero al final es una metodología para que, como decía antes, se pueda ir transmitiendo de uno a otro y que tengamos un cierto recetario muy flexible, pero un cierto criterio de acción. Entonces nos basábamos en un par de preguntas, es decir, ¿cuáles son nuestras estrategias de diseño? Cada arquitecto tiene su estrategia de diseño, todas válidas, algunas muy interesantes, otras obvias pero igualmente necesarias. ¿Y qué se pretende conseguir con ello? Es decir, ¿dónde estamos? Es decir, ¿vamos a salvar el mundo? No. O sea, nosotros no podemos salvar el mundo de una manera individual. De una manera colectiva, como decía Raquel antes, sí. O sea, cualquier edificio que vais a ver aquí no va a salvar el mundo, pero genera cierta conciencia
y de alguna manera es el siguiente paso para que el siguiente edificio sea mejor que ese. Entonces, básicamente, esto, me hacía mucha gracia lo que decías, efectivamente, a mí me parece que está muy bien, pero no me da herramientas. Como arquitecto, porque los arquitectos somos muy simples, no tenemos una capacidad estratégica súper amplia, pero somos muy prácticos. O sea, muy bien, me parece muy bien. Todo esto que me estás contando, muy bien. ¿Y ahora cómo lo hago? Entonces, la metodología nuestra se basa básicamente en tres vectores. ¿Cuáles son los valores de partida? Es decir, ¿sobre qué medimos cuando estamos realizando un edificio? ¿Cuáles son esas escalas de actuación que hablaba Raquel? ¿Y cuáles son las tipologías? No es lo mismo hacer un data center que hacer un edificio de oficinas, ni mucho menos. Entonces, esto se convierte en un sistema no vectorial, sino matricial, porque empiezan a cruzarse en 2 dimensiones, sino en 3, todas estas variables. Entonces, para evitar cierta esquizofrenia y cierto horror al papel vacío y no saber qué hacer, básicamente nos hemos planteado como 6 objetivos que alguien puede pensar, sí, vale, muy bien, son Blue Sky Thinking, pero que los intentamos aterrizar cuanto antes, porque si no nos quedamos ahí. Y tiene que ver con esa sostenibilidad que os hablaba antes, medioambiental, económica y social. Mejorar la salud de los usuarios, el well-being, eso es imprescindible. Es una obviedad, pero no es algo que se esté haciendo. Transición a una economía net zero o regenerativa, efectivamente. Aplicar criterios de economía circular. Mejorar la resiliencia de las comunidades. Crear un valor social a través de esa resiliencia y, por supuesto, respetar la dinámica del planeta. Entonces, esto, si nos quedamos aquí, dice, vale, muy bien, pues palmadita en la espalda, vete a tu casa y diseña el edificio. Entonces, lo que os voy a contar ahora, intento, siempre que sea, y se lo cuento cuando se lo cuento a un nuevo miembro del equipo, o lo hablamos, intento que no sea un pestiño, un truño, porque los arquitectos solemos hacer imágenes muy chulas, contar historias con narrativas muy elocuentes, pero al final aterrizamos, vale, ¿y esto cómo se come? Esto de aquí, ¿cómo se come? Bueno, señores, pues vamos a intentar que cada uno de esos 6 valores de partida tenga en cuenta una serie de acciones o de elementos sobre los que, de alguna manera, chequear luz, confort interior, acústica, experiencia de usuario y vistas. Todo eso contribuye a mejorar la salud del usuario, independientemente de la tipología, independientemente de la escala. Y esto, como buen sistema fractal que es, se va a hacer más pequeño, pero se va a ramificar. Entonces, en cada uno de estos elementos, luz, confort, nos preguntamos si nuestro edificio, si ya está diseñado o está medio diseñar, está cumpliendo esa serie de parámetros asociados a eso. Y cuando empezamos a diseñar, es una especie de pepito brillo que nos recuerda lo que tenemos que hacer. No quiero tampoco ser demasiado optimista, porque no es el caso. Pero de alguna manera tenemos que apuntar a la luna para que en nuestros edificios, si no todo, casi todo, en función de las circunstancias que rodean a ese encargo, lo podamos de alguna manera ir solventando. Segundo, transición a una economía de cero. Construcción y operación, punto. Con todo lo que ello conlleva. Adoptar criterios de economía circular. ¿Cómo va nuestro diseño en cuanto a su flexibilidad? ¿Se puede adaptar? ¿Es un edificio que dentro de 5 años va a funcionar? ¿O va a haber que tirarlo dentro de 5 años y hacemos uno nuevo? Joder, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Esto no nos vale. ¿Cuál es el valor añadido que damos? Agua, temperatura. En cuanto a la resiliencia de las comunidades, hiperimportante, nuestros edificios deben ser capaces de contribuir en pequeña medida o en gran medida, en función del tipo de edificio del que estemos hablando, del tipo de operación, a esto. Por supuesto, generar un valor social. Los edificios son elementos de igualdad o de desigualdad. Y eso genera que ciertas comunidades se desarrollen mejor que otras. Las comunidades se desarrollan en espacios urbanos que delimitan una serie de edificios. Y por último, respetar la dinámica del planeta. Entonces, esto que parece una receta, es una receta. Así de claro. Y puede ser muy aburrido, pero en todos nuestros edificios nos preguntamos si lo estamos haciendo. Y no quiero ser cínico, como decía antes. Algunas veces decimos, mira chicos, aquí no podemos llegar. Bueno, el problema es que no lleguemos a ninguno, o que ni siquiera nos lo preguntemos si estamos haciendo esto en nuestros diseños. Porque el siguiente paso en esta idea fractal es las escalas de actuación. Es decir, ¿dónde tenemos influencia? Pues tenemos influencia desde el contexto urbano hasta la piel del edificio, la geometría, los servicios o las instalaciones que lo hacen funcionar, su layout, su distribución interna y las cosas que le pasan al edificio, sus materiales, etc. Entonces,
Dentro de esto, dentro de estas escalas, entendemos dos indicadores clave para darle importancia a unas decisiones de diseño con respecto a otras. Es decir, la durabilidad y la huella de carbono que tiene ese elemento, ya sea un edificio, un suelo, etc. Porque esto nos ayuda mucho a poner en jerarquía esta escala que hablábamos antes. Pensemos en su contexto, pensemos en un edificio en sí, en un objeto, que es una geometría y una piel, y pensemos en las cosas que pasan dentro de esa piel. Su layout, su distribución, sus materiales, las instalaciones. Y entonces generemos una matriz que nos ayude a poner de alguna manera en solfa esos valores, esos 6 valores que os decía antes que hemos elegido, que nos hemos tomado nosotros al pie de la letra, y cross-chequeémoslo, si se puede decir de alguna manera, contra esas escalas de diseño. Obviamente no voy a leer todo esto, pero esto vuelve a ser otra receta. Es decir, desde el punto de vista de Masterplan, estos 6 elementos, estos 6 valores, dentro de un tema contextual, ¿cuáles son los criterios de diseño que deberíamos seguir en cada uno de los edificios? Vuelvo a repetir, no siempre lo conseguimos. El simple hecho de mirarlo hace que nos forcemos a intentar conseguirlo. Hablamos de edificio, geometría. Hablamos de envolvente dentro del edificio. Hablamos de la unidad, sus instalaciones, su distribución interior. Veis que siempre los chequeamos contra los 6 valores de partida que os comentaba antes, que tienen que ver con esa sostenibilidad económica, medioambiental y social. Y todo tiene que ver con eso, desde un suelo hasta un masterplan. ¿Y cuáles son las tipologías edificatorias? Por suerte hacemos muchas tipologías. Y es importante entender, antes de levantar el lápiz o de soltarlo sobre el papel, qué tipo de indicadores tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñarlos. Si es un edificio para la ciencia, un data center, ¿cuál es la durabilidad más importante? La estructura. Cuidado con lo que haces con la estructura, porque es el 90% de este tipo de edificios. En centro de datos, ya veis, estamos teniendo unas emisiones de media en este tipo de proyectos de 1400, comparado con oficinas, es menos. Hacer oficinas es mejor, en teoría, que hacer centro de datos desde el punto de vista climático. Así que tenemos que, de alguna manera, tomar cartas en el asunto para mitigar esos indicadores. ¿Esto quiere decir no hacerlo? No, esto quiere decir ser consciente de esto. Y, de alguna manera, empezar a diseñar con esto en mente. Aquí veis, hablaba Raquel antes de la reforma. Por suerte para nosotros, y creo que es una decisión consciente, la mayoría de los proyectos que estamos llevando a cabo últimamente desde el equipo multidisciplinar de arquitectura, tanto en Madrid sobre todo como en el resto de Europa, son reformas. Pero es que es una perogrullada. O sea, es que lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Pero a veces tienes que hacer algo no solo por temas económicos, sino porque el edificio se te cae o el edificio deja de ser rentable o el edificio contamina más si no lo tocas que si lo tocas. Pero ya veis que estamos hablando de la mitad de huella de carbono que un data center. La reforma es el futuro, no, es el presente. Sobre todo en Europa tenemos un parque inmobiliario alucinante que no tenemos en uso al 100%. Residencial, 800. Bueno, pero hay que tener cuidado también, como siempre, con la estructura. Los servicios son menos jodidos que en un data center, pero veis, siguen siendo interesantes. Entonces, y ya por último, ¿cómo entramos? Estamos hablando de las diferentes escalas, sí, pero dentro de un edificio, ya sea residencial, un edificio de oficinas, un data center, se descompone en múltiples componentes. Y aquí es donde entramos a entender los indicadores clave. Todo el mundo habla de carbono embebido, de embodied carbon. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? Del ratio que tienes en mente cuando se construye el edificio, del ratio que se produce durante la operación, de la huella de carbono que dejas cuando le haces el decommissioning y lo derribas, o incluso de la huella de carbono que se produce cuando, una vez derribados esos materiales, o bien se destruyen, o bien se reciclan, o bien se pasan a otro edificio. Entonces, hay como 4 indicadores claves para hablar de materialidad, que tiene mucho que ver con lo que Raquel nos comentaba. Esta idea a los arquitectos nos viene muy bien, porque no es 100% real en cuanto a su gramaje, hay muchos matices que aquí no están, pero joder, es muy sencillo, es decir, no utilices aluminio si puedes utilizar madera.
que mirar la huella. Obviamente a veces tienes que utilizar aluminio reciclado o aluminio del más contaminante del mundo. Lo siento, señores, en este edificio tenemos que utilizar aluminio. Vale, pero lo hemos pensado. Y en el siguiente esto calará. Entonces, por último, si hablamos de esos componentes, suelos, hay muchísimos componentes, obviamente. Aquí tenemos capas de influencia tanto en referente al suelo, tanto en la distribución como en la geometría. Porque alguien te dice, bueno, ¿cómo puede contribuir el suelo a mejorar el impacto del cambio climático? Pues en este caso, como veis aquí, en los 4 elementos que hablamos de huella de carbono, construcción, operación, decommissioning, etc., no tiene un gran impacto si lo comparamos con otros. Pero empieza a tener un impacto si decimos que nuestros suelos son de tiles en vez de ser de madera, y volvemos otra vez a compararlos contra los 6 values que desde el principio nos estamos pensando. Bueno, ¿cómo un suelo puede contribuir al bienestar de una comunidad? Joder, pues a lo mejor si utilizas un suelo de moqueta, pues reduces el ruido, por lo tanto estás aumentando el well-being, reduces el polvo, reduces una serie de cosas que a priori no se piensan hasta que alguien no te las pone así y dice, ah, pues es verdad. Pues a lo mejor en el siguiente proyecto, en este actual, decides, por una serie de razones, poner moqueta. Pero a lo mejor es que puedes poner wood, que ya veis que está como en el fondo de la pirámide, es en teoría el más interesante. Se suele asociar a un kilómetro cero porque son materiales locales, o deberían serlo, no tiene ningún sentido que seamos súper sostenibles si nos importemos la madera del Amazonas, no tiene ningún sentido. O sea, utilizar madera es porque tienes aquí un bosque, y si no lo creas. Seguimos con cubiertas, que veis que tienen mucho más impacto, obviamente, que los suelos y su interferencia con la materialidad de las mismas. Particiones interiores, menos. Pues bueno, pues esto nos da un indicio de dónde hay que poner el foco cuando hablamos de materiales. A lo mejor las particiones interiores, siendo importantes desde el punto de vista de la acción climática, son menos importantes que la estructura, señores. Es una perogrullada, pero hasta que no lo piensas y te coordinas con tus compañeros de estructuras para que generen herramientas de medición de carbono embebido, para comprobar en qué circunstancias es mejor una madera que un hormigón, que no siempre es así. Porque vuelvo a decir, si la madera viene del Amazonas, te aseguro que el hormigón es mucho más sostenible. Y por último, la envolvente, que tiene obviamente una función súper importante. Y como esto, aquí ya me tuve que parar, porque aquí empezamos a desliar y no acabamos nunca, pero esto es un poco el sistema que está en nuestra web, no concretamente este, pero una taxonomía bastante útil y bastante intuitiva. Y básicamente lo que hacemos es esto, lo imprimimos y lo pinchamos en nuestras zonas de diseño. Y cuando hacemos design reviews, 1 o 2 veces por semana de cada proyecto, hablamos de arquitectura, hablamos de experiencia de usuario, hablamos si nos parece mejor el color azul y el color rojo. Somos arquitectos, ¿qué vamos a hacer? Pero aparte de eso también está esto. Bueno, gente, vamos a comprobar esto. Venid para acá. ¿Qué material estamos utilizando aquí? Pues aquí estamos utilizando un hormigón enlucido. ¿Y no podemos utilizar otra cosa? ¿Por qué queremos utilizar esto? Es importantísimo, el cliente nos lo ha exigido o si no nos despide. Bueno, pues a lo mejor vamos a intentar mitigar con otro material en otra zona. Pero si no es el caso, podemos cambiarlo. Podemos hacer algo en ese sentido. Y ya por último, sin ponerme a desarrollar ninguno de estos proyectos en gran medida, sí que siempre me parece que es una responsabilidad de la gente que estamos en la calle construyendo, trasladar esta metodología, que puede ser más o menos plausible, puede ser más o menos clara, a nosotros nos sirve, porque es un tema interno, trasladarlo con datos a los proyectos que ya hemos construido. El primero, por ejemplo, es este, un proyecto de reforma en Londres, que ya se ha acabado, que básicamente consistía en transformar un edificio existente, diseñado por Arup en los años 90, y doblar el área. El cliente llegó y dijo, necesito doblar el área. Teníamos 26.000 metros cuadrados y nos pedían 50.000 metros cuadrados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo tiramos y lo hacemos nuevo? Estuvimos haciendo una serie de estudios y al final llegamos a la conclusión
a posteriori muy lógica, a priori no tan lógica, sobre todo para un cliente con una normativa, en este caso la inglesa, que te permite tirarlo y hacerlo nuevo, sin ningún tipo de restricción desde el punto de vista de alturas, de edificabilidad. Haga usted lo que tenga que hacer, siempre y cuando se ponga de acuerdo con sus vecinos. Llegamos a la conclusión de que era mejor, por una serie de razones medioambientales, sociales y económicas, hacer un edificio de reforma, subiéndole el área a casi el doble, sin aumentar el área dedicada a las instalaciones. Obviamente las instalaciones son ahora mucho más eficientes y más interesantes desde el punto de vista de ahorro energético que lo eran en los años 90. Y al final, como os digo, no os explico el proyecto, si tenéis algún tipo de interés, obviamente estoy encantado de hablar de este proyecto, que fue mi primer proyecto en ARUS, el primer proyecto que llevé, me contrataron para llevarlo, pero al final me gusta hablar de esos little known facts, de esas pequeñas victorias que si de alguna manera no hacen tic en toda la matriz, en la megamatriz que os he enseñado, sí es importante, joder, por sacar pecho desde el punto de vista de acción climática y decir, bueno, señores, haciendo esto el cliente está encantado. Al final lo que más le gusta al cliente es el último punto, es el mayor contrato de alquiler del West End londinense en los últimos 20 años. Antes de que el edificio estuviese terminado ya tenían un inquilino para los próximos 20 años. Pero claro, eso es porque el edificio es muy bonito, bueno, cada uno tendrá su idea. Yo ahora no lo haría así, pero bueno, ya han pasado 10 años. No solo por eso, es porque es muy responsable, no, es porque nuestros clientes, nuestros tenants también necesitan contar una historia de éxito desde el punto de vista medioambiental a sus stakeholders, a su gente. Entonces, esto es importante, decir que su edificio es un BREEAM excepcional, ha empleado 57 toneladas de carbono menos que un edificio así, de nueva planta, y por lo tanto se ha reducido un 50% la huella de carbono, que podemos ahorrar agua, que tenemos materiales responsables. ¿Y eso qué significa? Pues en este caso a mí me gusta, como ya estáis viendo, hablar muy prácticamente. Las fachadas, salvo esta, que obviamente es nueva, todas las fachadas, y obviamente la extensión igualmente son nuevas, se desmontaron, se limpiaron in situ en el site y se volvieron a poner con todos los nuevos sellados, con todas las necesidades normativas de la época, pero no se pusieron fachadas nuevas. Es decir, esto, que parece una barbaridad, ahorra muchísimo, no solo de huella de carbono, sino económicamente a un cliente. Y esa es un poco una historia de éxito de un edificio que era así de alto, que ha subido el 50% de su planta, que ya viéndolo así nos podrá gustar, como digo, más o menos, pero casi que parece que en los años 90 se quedó inacabado, porque estaba pidiendo de alguna manera ser lo que es. Y eso es interesante para nosotros, entender que las cosas empiezan a cuadrar. Otro proyecto, un concurso que ganamos hace ya 5 años, de una estación, en medio de la nada, en medio de un greenfield chulísimo, que era el catalizador de un nuevo barrio que se está generando a las afueras de Birmingham. No es un reuso, es una nueva planta. Entonces, desde el momento en que estamos haciendo un edificio, una nueva planta en un greenfield, decimos, bueno, ¿de verdad merece la pena hacerlo? La respuesta inmediata es sí, porque tu cliente te lo está pidiendo. Ha ganado un concurso, capullo, ¿qué quieres, no hacerlo? Bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Pero vamos a pensar en la construcción, en la operación, en el mantenimiento y en la deconstrucción del propio edificio. ¿Cuáles son las estrategias más claras para que el edificio no deje una huella, ya no de carbono, sino una huella en general en un entorno verde, chulísimo, que quizá no esté llamando a tener una estación, pero el ser humano se dedica a colonizar eso. Podemos ser cínicos y decir que no lo queremos hacer, o realistas, o soñadores, o me quito el sombrero. O la otra opción es, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más responsable, intentando o aprendiendo de la naturaleza. En las estaciones, como todos sabéis, lo más importante, por razones obvias y no tan obvias, es la propia cubierta. Vamos a diseñar una cubierta que se comporte de una manera racional, lógica, desde el punto de vista de la entrada de luz natural, de la recogida y almacenamiento de agua, de la protección, de la imagen que ofrece desde dentro, con materiales sostenibles, con madera, en este caso era madera laminada. En Inglaterra hay mucha madera, joder, vamos a utilizarla. ¿Y cuáles son esas pequeñas victorias en esta estación que está en construcción ahora mismo? Bueno, es la primera estación del mundo en ser
BREEAM excepcional. Dice, bueno, pues vale, pues hay muchísimas certificaciones. Bueno, pero esta es una de ellas y es de las más conocidas. Y si es la primera estación en llegar a ese nivel de excelencia desde el punto de vista de certificación, a lo mejor estamos haciendo algo medio bien. Hay una serie de medidas que marcan y que miden la disrupción que un edificio tiene en su medio natural. Obviamente un edificio como este tiene una disrupción enorme, pero a su vez tiene una capacidad para regenerar ese medio natural también enorme, de modo que hemos llegado al 0% de disrupción neta, generando nueva fauna o nuevos ámbitos para la fauna, nueva flora. Y por último, para aterrizar un poco más en España, este fue el primer proyecto que hicimos aquí cuando llegamos hace ya 3 años. Y es un proyecto que a escala económica es más pequeñito. Estamos hablando de que los 2 anteriores, bueno, la estación estamos hablando de son solo el edificio como 150 millones de libras de presupuesto, el edificio anterior de oficinas eran 100 millones de libras de presupuesto, aquí teníamos 12 millones de libras. ¿Qué lo estoy diciendo? Pero básicamente es un edificio relativamente más pequeño, si lo comparáis, veis, con el Bernabéu, en el que también estamos trabajando, pero bueno, eso es otra historia, no me hagáis empezar, yo soy seguidor del Barça además, esa es mi penitencia. Pero aquí entramos a hacer un proyecto de reforma, de un edificio que tenía 60 años y que estaba dando unas pérdidas económicas, por no decir de otro tipo de medición, increíbles. Nos pidieron que trabajásemos en la envolvente, en los patios interiores, que mejorásemos esas oficinas y esos lobbies. Y nos lo pedían como un poco, ahora haz esto, ahora haz lo otro. Si no tienes una imagen global y una estrategia común, primero, desde el punto de vista arquitectónico, quizá el edificio no pueda ser tan coherente. Desde el punto de vista de acción contra el cambio climático, es totalmente irrelevante. El cliente era uno de esos típicos clientes que quiere hacer un edificio de una determinada manera. Orientación oeste. Probamos opciones, os podéis imaginar. Velos, lamas. No quiero un edificio de vidrio. Mi edificio es de vidrio. Bueno, pues en ese momento te puedes ir y decir, pues mira, es que no hacemos edificios de vidrio orientados a oeste. O gracias a nuestro equipo de fachadas y gracias a cierta voluntad e inconsciencia decidimos meterle caña y decir, venga, vamos a hacer un edificio de vidrio al oeste. No nos vamos a meter en especificaciones técnicas de el TDIP de vidrio laminado que llevaba esto, las membranas de protección solar tan enormes que llevaban, el gasto económico que eso le produjo al cliente. El cliente quería hacer un edificio de vidrio orientado a oeste. Bueno, lo hacemos. ¿Cuál fue el mecanismo más razonable, quizá el único que nosotros encontramos, para hacer un edificio orientado a oeste, aparte de poner unos sectores de altísima calidad dentro? Pero claro, eso lo hace cualquiera. Para intentar convencer a nuestro cliente de que no necesitaba un edificio de vidrio, joder, aunque solo sea por dentro. Pues es una tontería. Son pequeñas victorias que ahora vistas un poco a salto de mate y dices, bueno, pues joder lo que nos costó para hacer esta tontería. Es decir, señor cliente, no haga usted un edificio de suelo a techo de vidrio. Aproveche que tiene una zona de paso de forjado, suba esa zona de paso de forjado, mete instalaciones por ahí, intente incluso desde el punto de vista de la funcionalidad de su layout, que eso le sirva de banco para apoyar, lo que sea, pero básicamente reduzca un 30% el vidrio transparente o translúcido que tiene su edificio. Pues reducir un 30% en una fachada de vidrio a lo mejor no es moco de pavo. Y esa es una de las pequeñas victorias que tuvimos, porque la luz, dicho muy genérico, es importante, pero en este caso era imprescindible dejar traspasar o entrar luz natural desde los patios interiores, que estaban totalmente cegados a los lobbies, a esas zonas más nobles, como los lobbies, de modo que con esas pequeñas victorias, con ese pequeño trabajo de hormiguita, chequeando punto por punto cada uno de estos elementos del recetario que os acabo de enseñar, pues conseguimos un edificio que igual está al 100% alquilado, que es lo que le acaba de interesar al cliente. Antes de que se construyese, son 10.000 metros cuadrados alquilados en la Castellana. Dirá, hombre, es que estás en la Castellana, eso es fácil. No, ahora mismo hay un tema curioso con qué hacer con los espacios de oficina y hay un 20% del parque inmobiliario de oficinas en la Castellana que no está alquilado. Esto es un éxito para el cliente y por lo tanto para nosotros. Pero tiene mucho que ver también con todo lo que hay arriba, con la certificación LED Gold, que nadie pensaba. Íbamos al principio a un Silver y a ver si llegamos. Siguiendo ese trabajo de hormiguita que no tiene nada que ver con
poner un árbol o hacer una cubierta verde, sino tiene que ver con un trabajo exhaustivo de cómo afrontamos un proceso de diseño, conseguimos de alguna manera que este edificio tenga una nueva vida de por lo menos 50 años, que sea mucho más inteligente, mucho más económicamente viable para nuestro cliente y de alguna manera pues mejore también la calidad y el entorno urbano de la zona en la que se encuentra. Y yo también me he adelantado, me he atrasado un poco, pero hasta aquí estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. O sea, han salido temas, palabras recurrentes, conceptos, diría yo, que son el día a día de muchos de los que estamos trabajando en esta temática, como adaptación, mitigación, prevención. Yo creo que la palabra clave también es la concienciación, ¿no? El awareness. Esto es, lo hablamos antes, es tan importante, y empezar desde la docencia hasta la práctica profesional un poco es lo que tenemos que tratar de hacer. Yo no quería dejar de que alguien pregunte si tienen alguna pregunta específica a los tres, o alguna duda o ampliación de alguna información que hayan oído, que les cedo la palabra a quien tenga alguna pregunta o comentario también, porque la idea también de estas conversaciones es incitar a pensar diferente, a tener estos conceptos dando vuelta por la cabeza. O sea que si alguien tiene algo que decir desde la sala. Y si no, yo sí tengo preguntas. Quiero hacerles una pregunta. Yo creo que estamos justo a tiempo, ¿no, Laura? Sí que hemos hablado mucho de los parámetros a tener en cuenta. Muy interesante ver las metodologías distintas, porque al final estamos innovando en metodologías, en conceptos que ya son nuestros y que, concuerdo totalmente con ustedes, han venido de agencias como las Naciones Unidas, por ejemplo, que hablan más de conceptos globales y que son muy difíciles de poner en práctica. O sea que se agradece cuando hay práctica, tanto académica como profesional, que está pensando en una metodología de pasos, de implementación. Yo creo que ese es el gap, ¿no? Hablábamos siempre de la sostenibilidad, pero ahora es cómo se implementa esta sostenibilidad en el entorno construido, tanto en la escala urbana como en la arquitectónica. O sea, ¿qué podrían decir que han sido las trabas más grandes que han encontrado cuando se han tratado de implementar estas nuevas maneras de pensar? Un poco, quizás empezamos por Oscar, cuando has estado enseñando, cuando has estado aplicando esto en contextos tan desarrollistas como es Asia, cómo empezar a hablar de reutilización y sobre todo de regeneración, ¿no? O sea, realmente pasa por no hacer cosas. ¿Qué te has encontrado en tu práctica, tanto académica como profesional, lo más difícil de poder llegar a implementar estos conceptos? Yo creo que se ha comentado, creo que Raquel ya lo ha comentado, creo que es más, es una cuestión más cultural, es casi la reacción, ¿no?, que te encuentras cuando planteas estos temas. Normalmente cuando planteas algo así, seguro que vosotros, sobre todo Aru, ¿no?, enseguida, uy, esto es más caro, ¿no? Esto de ser sostenible es muy caro, ¿no? Yo creo que culturalmente es esto, es el entender creo que aún no estamos habituados. Hay mucha gente en Asia no está por esta labor, mucha gente no está por esta labor, están más bien en el polo opuesto, ¿no?, en el polo más desarrollista, y hay algunos, y empieza a haber, cada vez hay más, pero hay muchos que no, ¿no? Entonces, incluso muchos proyectos en Vietnam que puedo poner sobre la mesa, que son auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, cuesta, porque están en otra dinámica, y entonces yo creo que este aspecto más cultural, más de la reacción frente a esta temática, muchas veces incluso cuando planteabas a nivel académico, incluso a los estudiantes, ¿no?, cuando les planteaba estos temas, pues bueno, yo me acuerdo una vez que hice una encuesta así informal en clase, y todos mis alumnos querían tener coche, todos. Es algo que allí pues es una cuestión de estatus, es una cuestión de que, bueno, pues yo también quiero tener aquello que tú has tenido, ¿no? Entonces cuesta, yo quizás este es el punto más crítico, ¿no?, que me he encontrado, ¿no? El hecho de crear la conciencia lleva un tiempo, ¿no? Y entonces esto es una cuestión de educación y de formación, ¿no?, como habían comentado, ¿no? Raquel, ¿quieres añadir algo? Pues va en esa línea. O sea, yo creo que por mi experiencia, como hablamos de Asia, yo
por la parte de Vietnam, cuando estuve trabajando, la principal barrera eran los propios compañeros. Es decir, detenerse a hacer, tú lo has llamado receta, yo creo que es una metodología y además muy clara. O sea, el decirle a tu equipo, oye, vamos a pararnos, tenemos recursos. No, es que hay una entrega que construir, pero vamos a ver. Entonces, simplemente eso es una barrera entre compañeros, entre el propio equipo. Y también a la hora de trasladárselo al cliente, que como bien decías, pues tampoco es cuestión de huir. O sea, yo creo que lo valiente es decir, vale, tenemos este proyecto que, bueno, va a consumir X, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible para que reinvertir el efecto que podría tener si no se tuviese esa conciencia. Entonces yo creo que es eso, yo lo he visto principalmente en el equipo, en los equipos y luego pues la gente de la normativa, los propios colegios de arquitectos. Es que es eso, que hay veces que quieres poner todo en una balanza y resulta que es que luego te vas encontrando trabas y es la propia normativa y es eso por nuestra escala de valores. Entonces yo creo que es lo más complicado, sobre todo eso, que un estudio se pare y diga una metodología, pero lo que es aún más complicado es que lo estemos viendo, porque es como que nos habéis abierto el frigorífico. Luego me llevo la cinta. Entonces ese es mi punto de vista. José, a nivel político también, ¿no? Es un problema. Sí, iba a decir algo parecido a eso, Carmen, porque al final hay como varias barreras aquí. La primera, efectivamente, es la cultural, la metodológica, quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? La primera barrera es esa cultural, la segunda es el no saber cómo, y la tercera, e igual o más importante, a mí me lo dicen muchas veces, tanto clientes como dentro de mi casa también, la típica expresión esta socarrona que hiere más que otra cosa, que es, bueno, ¿y quién paga esta fiesta? O sea, vale, muy bien, pero yo como cliente privado que me debo unos accionistas tengo que tal, entonces al final efectivamente son ellos los que tienen que pagar la fiesta porque quieren hacer una fiesta, así de claro, si no, no hagas una fiesta, pero es que pueden hacer una fiesta y que les salga gratis, porque van a tener que pagar. Esas son sus lógicas y uno tiene que tener esa cierta empatía, no para simpatizar con ellos, sino para entender por dónde te vienen las tortas, de alguna manera. Y nos estamos dando cuenta, y por eso siempre que presentamos algo así, lo vendemos como casi publicistas, hablando de nuestro trabajo, decir, no, es que nuestro cliente ha alquilado esto antes que nadie, es que nuestro cliente resulta que ha construido más rápido que tal, es que, porque esos son los mensajes que le escalan a nuestros clientes. Es que es así, es que no tiene otra historia. Eso y la acción normativa. Los clientes o se mueven por pasta, que es lo que acabo de decir, o se mueven porque no tienen más remedio, porque hay una normativa que los obliga. Entonces, esas dos acciones tienen que estar muy coordinadas. Una de ellas viene de la rama política, que obviamente los técnicos y profesionales podemos contribuir e influenciar ese tipo de normativas, a que sean más inteligentes. La otra es responsabilidad, iba a decir única, pero casi única, nuestra. Es decir, cómo hacemos diseños que, teniendo en cuenta este tipo de estrategias de acción climática, sigan siendo más beneficiosos para nuestros clientes, que vienen para eso, no vienen para salvar el mundo, ya que lo salve otro. Entonces, yo creo que eso es lo difícil, pero poco a poco se está consiguiendo. El problema es que a lo mejor ya vamos tarde. Sí, no, porque yo me quedé con ese dato que dijo Oscar, del 60% de todo el parque construido se va a hacer hasta el 2030, o sea que todavía tenemos la oportunidad de repensar cómo construimos y era un poco por eso que queríamos tener esta reunión. El 2030. Y suena es muy próximo en realidad, ¿no? O sea que... bueno, saben que estas cifras siempre son... Sí, la he visto hace tiempo. Seguramente ya no es 2030. Que cuando la vi al principio, yo conocí esas cifras hace años y digo, pero el 2030 ya está muy cerca, ¿sabes? Está aquí andando de es ahora, o sea que no, un poco la reflexión que hemos tenido ahora era también, yo creo que básicamente es concienciación, ¿no? O sea, darnos cuenta cómo transmitirlo desde la academia, desde la profesión, desde la implementación y las empresas, creo que es lo clave. Sí se está viendo,
yo creo, algo de cambio, pero tenemos que estar todos muy concienciados. Y lo que me ha gustado mucho de todas las presentaciones es que nunca antes la arquitectura había estado tan cerca a las necesidades de las personas. Yo creo que estos Star Architects, que solo era el edificio y la forma, es inviable si tienes algo de conciencia de acción climática, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que estás ofreciendo en planta baja con tus edificios, de que hayan espacios comunes, toda esta idea de regeneración a través de un verde, tienes que tener en cuenta quién es el usuario y para quién estás construyendo la ciudad. Yo creo que nunca antes ha sido tan imperante, uno, pensar en las personas que van a habitar o que van a transitar por estos barrios, como también la transdisciplinaridad, ¿no? O sea, yo creo que ahora nuestra profesión se está ampliando. Desde que hablamos de riesgos de acción climática, estamos trabajando con geógrafos, estamos hablando con gente que está en temas de medioambientales, y no podemos seguir pensando que solo como arquitectos vamos a solucionar los problemas, ¿no? O sea, que estas dos cosas son claves, y cuanto antes las sigamos transmitiendo al colectivo que está aquí, a todos, es clave, ¿no? O sea, si no hay más preguntas o comentarios, sí, perfecto. La rehabilitación es un punto que veo muy importante en la ciudad hoy en día, porque se construirá, pero el ejemplo que has puesto de la rehabilitación del edificio de Madrid es que esto va a ser el día, es ya el pan de cada día, y ahí es donde hay que incidir, creo, bajo mi punto de vista, más que la obra nueva. Sí. Es un reto, es mucho más difícil. Y además es que el trabajo ya está hecho. Por muy mal que lo hagas, el simple hecho de rehabilitar algo, en vez de construirlo nuevo, te está bajando el 50% del impacto. O sea, ya tienes que ser un arquitecto muy malo para que eso te salga mal. Sí, sí. Porque es que no depende de ti, depende del concepto propio de rehabilitar. Sí, sí, y es regenerar, pero luego tenemos que implementar con todo lo que es capaz un edificio de generar. Porque claro, al final necesitamos energía. Sin energía no se mueve nada. Pero hay que ver cómo los edificios son capaces de generar su propia energía y enchufar la red la sobrante, que también es mucha. O sea, eso es, creo que los equipos multidisciplinares cada vez, y hace años, ¿no? Pero cada vez es más importante de que en un estudio de arquitectura haya de todo. Sí. Haya absolutamente de todo. Sí, nuestra profesión se ha ampliado de un día para otro, ¿no? O sea, nosotros yo personalmente trabajamos en reconstrucción después de desastres. No podemos entrar a un sitio sin tener conocimiento contextual, como nunca, ¿no? Y en todo el tema de acción climática, el contexto se ha vuelto más relevante que nunca, y por eso la interscalaridad también, ¿no? O sea, no podemos dejar de pensar, como decía Raquel, desde la estrategia urbana hasta el detalle constructivo del material, ¿no? O sea, nunca ha sido tan de escala interactuada, ¿no? Pero sí. No, y la rehabilitación es clave. Importante que es que esto de la acción climática, o como le queramos llamar, al final, tiene un poco que ver con esto, ¿no? del contexto, ¿no? Y es difícil buscar fórmulas universales. Bueno, es difícil, no, yo te diría que es imposible. No existen. Es imposible. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de cuáles serían las acciones más lógicas aquí, yo recuerdo que antes de la crisis de 2008, nosotros que hacemos planeamiento, básicamente, ya recomendamos en muchos sitios no desarrollar, incluso desclasificar suelo, o sea, tirar para atrás, ¿no? Nos sobra vivienda, porque había desarrollos que dices, pero es que no te lo vas a comer en la vida esto, ¿no? Y nos miraban raro, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Pero claro, venían los propietarios, pero yo quiero mis pisos. Y esta pelea la teníamos día a día. Y nosotros entonces ya, abogamos totalmente por la regeneración, por la rehabilitación. Estamos hablando año 2004, 2005, o sea, casi 20 años. Y yo veo que en 20 años, hombre, han pasado cosas, pero no han pasado demasiadas. Han pasado más bien pocas. Yo creo que han pasado más bien pocas. Y hemos seguido haciendo lo mismo. Entonces, claro, es cierto que aquí en Europa, casi, a lo mejor tendemos más a esto, pero yo he tenido la experiencia, para bien o para mal, de estar casi una década viviendo en Asia. Allí la rehabilitación, la regeneración, allí es puro desarrollo. ¿Por qué? Pues porque, hombre, allí tienen millones de personas que les llegan a las ciudades cada año, ¿no? O creces o revientas. Entonces, el caso de Yakarta, no sé si lo habéis oído, pero que ahora están pensando en hacer una ciudad nueva porque se están hundiendo. Claro, para nosotros, en nuestra conciencia occidental europeizada, eso es una barbaridad. Pero para ellos es una cuestión de subsistencia. Entonces, claro, es como... yo creo que hay que saber dónde estamos, ¿no? Entonces, sí, en Europa puede ser una cosa, pero es que en el resto del mundo, ¿qué está pasando, no?
Y, sinceramente, donde están pasando las cosas graves no es en Europa. Ya. O sea, por mucha regeneración y rehabilitación que nosotros hagamos en Europa, el mundo se va a la porra si en el otro lado no hacen algo y rápido. Es verdad. Y en rápido. Estados Unidos. Claro, yo creo que hay que saber muy bien, bueno, las fórmulas no son únicas y en estos ámbitos yo creo que son más críticas, ¿no? En Europa, yo en general, bueno, pues hemos hecho poco, creo que podríamos haber hecho más, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, estamos subsistiendo, ¿no? Digamos, pero es que en otras partes del mundo es que no sobreviven. O sea, cuando te vas bueno, Carmen lo sabe, ¿no? Que trabaja con temas de post-disaster, ¿no? Te vas a países de estos en que, en Filipinas, cada año tienen 23 tifones que les pasan por encima, de media. Pues venga, vuelve a construir, vuelve a construir, vuelve a construir. Esa gente está cansada de reconstruir y obviamente no construyen como lo hacemos nosotros. No hay proyecto, no hay arquitecto, no hay nada, ¿no? No hay infraestructura, no hay servicio. Claro, es otra manera, ¿no? Y entonces yo creo que hay que entender ese otro mundo y entender que esa regeneración, y es un mundo multimillonario a nivel de población, ¿no? Entonces hay que entender esa lógica, esa realidad y ver que o hacemos algo que realmente transmita este valor o estamos perdidos, porque eso sigue pasando. Mientras aquí estamos hablando, allí siguen haciendo edificios de X plantas y cero sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ostras, es un punto... A mí me preocupa ver que a veces desde el estatus cómodo que tenemos en Europa, a veces somos incapaces de a lo mejor ayudar a otra gente a verlo de otra manera, ¿no? A mí esto es un tema personal que me preocupa, porque veo que nuestras lecciones no llegan a veces, ¿no? Porque se las sienten a veces impuestas. Pero también es cierto que nunca hemos estado tan interconectados mundialmente, o sea que todo lo que se está haciendo aquí de alguna manera, o sea, cuando haces intercambios, estamos haciendo intercambios constantemente, la investigación se está haciendo nunca como antes tan interconectada por temas tecnológicos también, ¿no? O sea que creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, obviamente, porque trabajo en estos contextos de reconstrucción después de desastres naturales o provocados por las personas, pero sí creo que tenemos una oportunidad porque justamente estamos muy viendo todo lo que hace todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros menos hacia allá, ellos más hacia aquí quizás, y quizás es la oportunidad, ¿no? De subir cosas a la red, de que se siga hablando de esta temática. Pero Raquel, ¿tú querías decir algo? Yo quería decir precisamente la línea que a mí también me preocupa lo que estás hablando, esa vinculación entre el Global North y el Global South. O sea, el sur global sigue mirándonos. Es decir, nuestra responsabilidad no es... Estoy totalmente de acuerdo con que las emisiones que nosotros tenemos en Europa en comparación con una megalópolis en Nigeria, pues no es nada que ver, pero es que el tema es que siguen mirándonos. Y la pena es que copian las malas prácticas. Yo es copiar modelos. Estuve en Ankara y yo decía, pero ¿por qué esta fiebre de muros cortina que teníamos que ir todos los días con gafas porque es que no, como vampiros? Entonces tenemos también muy buenas prácticas en Europa, ahora las estamos teniendo, pero no llegan. Y ahí me refería con la parte de activismo, que no es egocéntrico, o sea, que nos estés enseñando tu cocina, que nos estés diciendo, oye, esta certificación la hemos conseguido, es que es la manera en que hay que tener psicología para llegar al cliente y llegar a estas megalópolis que siguen pensando que la manera de mostrar ese poderío o ese poder es construir de una manera determinada. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que sí que podemos hacer algo, lo que pasa es que hay que buscar la manera de visibilizarlo. Pero es lo que has dicho tú antes, todos tus alumnos querían tener un coche. Y la mayoría de los que estamos aquí todavía. Sí, pero bueno, hay que ver cómo transmitir esa necesidad que tenemos de cambiar esa mentalidad. Yo creo que aquí el principal problema que veo yo, sin ser un experto en la materia ni mucho menos, en estas relaciones casi geopolíticas entre norte, sur, este y oeste, creo que también es muy importante entender cómo se está todo trasladando hacia el este y cómo nos miran, pero nos miran de dos maneras, nos miran con cierta admiración todavía, pero sobre todo nos miran con desdén. Tal y como yo lo veo, yo he trabajado mucho en Asia, no he vivido allí, pero he viajado mucho y
Y joder, es que te dicen algo que es difícil de rebatir. Es decir, claro, tú me estás diciendo que yo no haga algo que tú has hecho durante el siglo XVIII, XIX, tal. Joder, qué listo eres, ¿eh? Eres una máquina. Entonces, eso, de la única manera, y es una simplicidad casi insultante lo que voy a decir, pero la única manera de revertir ese razonamiento que es totalmente legítimo y que nos lleva a la destrucción, pero que es totalmente legítimo, desde mi punto de vista, obviamente, es utilizar la psicología que yo intento utilizar con mis clientes. Es decir, es que si lo haces de otra forma te va a venir mejor, pero no porque dentro de 50 años no te vas a morir, no, es que mañana te va a venir mejor. Entonces esa practicidad que a escala pequeña de cliente intentamos utilizar para cambiar un poco el status quo es algo en lo que a lo mejor sí somos capaces de influir. No sé cómo, porque se me escapa totalmente la escala, no soy tan pretencioso. Pero es eso, es que ellos tienen un razonamiento totalmente legítimo desde mi punto de vista contra el que es muy difícil, o es que es muy difícil rebatir, pero es que hay que hacer algo. Yo creo que la clave es lo contextual, ¿no? Sí. Perdona, pero también en parte, porque en su momento, cuando Europa ha construido tanto, tampoco teníamos el conocimiento que tenemos ahora. Sí, Entiendo lo que dices, pero ¿no te parece que es una actitud un poco paternalista? Es que antes no lo sabíamos, ahora sí lo sabemos, ahora sí lo sabemos. Venga, que lo vamos a enseñar. Pero, por ejemplo, si miras, yo vengo de Brasil y ahora en mi ciudad acaban de permitir la construcción de un edificio de 150 plantas, completamente desnecesario. O sea, si pones 3 metros por planta, son medio kilómetro. Ponle 4, probablemente. Es que Joder. en el día de hoy... O 600 metros de edificio. Me parece Increíble. para decir otra cosa, ¿no? Sí. Es completamente incongruente lo que pasa. Sí. Los valores y todo, es que es complicado lidiar con esto. Es muy complicado, pero es muy contextual. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y creo que a veces nos olvidamos, ¿no? O sea, cuando la arquitectura es contextual generalmente y cuando piensan las personas, generalmente es cuando logra soluciones más sostenibles en el tiempo también, ¿no? O sea Pues que... no hay proyecto contextual que lidie con una torre de 120 No, por eso te digo, esto es acontextual. contexto que te pida eso, ¿no? Igual que cuando la arquitectura pensamos que las soluciones sostenibles son técnicas, ¿no? O sea, cuando las personas no pueden entender algo que les estás explicando como arquitecto es que va a fracasar, o sea, ¿no? Si eres acontextual también o cultural, es cuando fracasan los proyectos, ¿no? Importar modelos, importar todo, ser esta visión tan top-down que hemos tenido siempre, ¿no? Con cliente o con personas en comunidades, es lo que nos ha llevado al fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo entienden, o sea, y por eso es el peligro también de toda la rama del Smart City anterior, ¿no? Que no es tan con las personas, sino más técnico per se, ¿no? Acaba siendo como muy difícil de transmitir, ¿no? Y la gente cuando entiende un proyecto y lo hace suyo es cuando tiene éxito, ¿no? O sea que es complicadísimo, pero yo creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, porque tú tienes una reunión ahora, pero ha sido muy interesante y muchísimas gracias, de verdad, súper interesante. A mí también me encanta moderar estos sitios porque aprendo mucho, así que muchas gracias a todos y a los que están aquí también y a Constantino, a Isabel. Gracias. Gracias. Son casi las 4.